Bien, mis queridos, quiero invitarles que me acompañen. En el día de hoy voy a hacer una especie de paréntesis en lo que hemos venido tratando del Evangelio de Marcos. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entre los últimos días, estudiando la palabra del Señor, el Señor puso este peso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Así que acompáñame con Biblia abierta. Vea tu palabra, vea la palabra de Dios y acompáñame con Biblia abierta a la última carta de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a mirar juntos desde el verso 12 hasta el final del capítulo. Observa conmigo, segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos, verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permíteme compartir contigo en los minutos que tengo el tema de la preocupación de un pastor. La preocupación de un pastor. Me ha llamado mucho la atención en estos últimos días la importancia, la relevancia que le debemos dar a la palabra de Dios. Creo que es muy fácil que nos acostumbremos a oír mensajes, a oír la palabra de Dios y perder de vista el oír la voz de Dios en la enseñanza de su palabra. Creo que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios y Dios habla a nuestras vidas, algo debe suceder en nosotros. De hecho, en las Escrituras corre esta verdad: cuando Dios habla, algo sucede. Al mirar las dos cartas, las dos epístolas que escribe Pedro, él lo hace desde una perspectiva pastoral. Vemos acá que él le aplica el llamado o la encomendación que recibió. Si tú recuerdas, en Juan capítulo 21, verso 15 al 17, el Señor le dice dos veces a Pedro: apacienta mis ovejas. Una vez le dice que le dé de comer, que apaciente y que también pastoree las ovejas. Y en esta área de cumplimiento, Pedro lo va a hacer y lo hace a través de sus dos cartas. Y es interesante que estas dos cartas tienen ese tenor pastoril, tienen ese tenor pastoral, tienen ese tenor de cuidar del rebaño, porque en su primera epístola, en los primeros 5 capítulos de la primera epístola de Pedro, él advierte a los creyentes con respecto a los peligros externos que los creyentes vendrían tras él persecución. De hecho, gran parte de los hermanos que van a recibir esta correspondencia dice que están siendo expatriados, dispersados. Ya hay una persecución. Luego Roma por 3 siglos, casi 4 siglos, perseguiría a muerte a los creyentes. Y Pedro, cumpliendo ese ministerio pastoral, él escribe, advierte de la persecución. Pero su segunda carta, que solamente son 3 capítulos y no menos importante,
Pedro aquí advierte sobre los peligros no externos, sino internos que tendría el pueblo del Señor. Y tiene que ver con la falsa enseñanza, tiene que ver con la apostasía y el error que se introduce en la congregación. El llamado de Dios al liderazgo, es por eso que el tema es la preocupación pastoral. El llamado de Dios a cada líder, sea pastor, sea un anciano, un encargado de una obra. El llamado tiene que ver con guiar, proteger y alimentar al pueblo de Dios. La fuente de nuestra nutrición, el instrumento que nosotros utilizamos, el medio de provisión del alimento es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo, en su segunda carta, le escribe a Timoteo lo siguiente: que prediques la palabra de Dios. Hoy que hay tanta información en la net, a algunos de ustedes les encanta postear versículos, postear fotografías, pensamientos cristianos. A algunos les encanta compartir o share alguna predicación, alguna reflexión, y olvidan algo importante, que muchas veces de estas enseñanzas son erróneas. Es una mala interpretación de las Escrituras. El llamado al ministerio pastoral, a instruir, a enseñar, Pablo se lo dijo a Timoteo: predica la palabra de Dios. Y no solamente aplicaciones, no solamente el aspecto práctico que es lo devocional. Debe ser expuesta la palabra de Dios porque es ella la que convierte el alma. ¿Recuerdas? Hace un tiempo atrás meditábamos en Esdras, en el libro de Nehemías, y veíamos el testimonio de Esdras, cómo él preparó su corazón. Al mirar el texto que hoy hemos leído, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 11 al 21, podemos observar, al mirar este texto, hoy podemos observar cómo Pedro tiene gran solicitud por cumplir su encargo, cuidar, pastorear, alimentar el rebaño. ¿Cómo enfatiza Pedro esta preocupación en su escrito? Obsérvalo en primer lugar al mirar, estoy en segunda de Pedro, en el capítulo 1, observa conmigo las palabras de Pedro en versículo 11 al 15, porque de esta manera, verso 12, dice: por esto yo no dejaré, y mira, vemos acá que Pedro recuerda las enseñanzas, porque yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué es lo que Pedro está recordando a sus hermanos? Si tú retrocedes en el capítulo 1, verás el Evangelio, verás cómo todas las cosas que pertenecen a la vida, estoy leyendo el verso 3, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro recuerda las enseñanzas. ¿Qué les recuerda? El Evangelio, la bendición del Evangelio. Luego les presenta las promesas del Evangelio. Vemos acá que somos participantes de la naturaleza divina. Versos 5 al 10 les recuerda el esfuerzo que deben hacer los creyentes de crecer en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal, y de esta forma ser activos. Y al final del verso 11, la esperanza del Evangelio, puerta abierta, entrada plena de bendición en el reino y las promesas del Señor. Pedro entonces recuerda las enseñanzas y él les dice en verso 12 lo siguiente: porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, dice, las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, Pedro tiene gran preocupación e importancia y recuerda que no se dejen mover, que entiendan el Evangelio, que comprendan las bendiciones del Evangelio, pero que también entiendan la responsabilidad que tenemos con el Evangelio. Somos muy dados a olvidarnos y relajarnos en la vida cristiana. Pues tengo por justo, dice el verso 13, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y ves ahí el recuerdo que hace Pedro, dice: no quiero perder de vista mi responsabilidad. ¿Qué responsabilidad, Pedro? De enseñar la palabra, de aconsejar, de exhortar, de confrontar con las Escrituras, sabiendo, observa en la experiencia de Pedro lo que él, a su conclusión, a la cual llega, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
Pedro está consciente que en algún momento él va a partir. Él ya está anticipando su muerte, pero antes de morir, él quiere cumplir con su responsabilidad. Recuerda las palabras de Pablo en su segunda carta: he corrido la carrera, he guardado la fe, me espera el reconocimiento, la corona que el Señor va a dar a todos los creyentes fieles. Y Pedro, anticipando, sabiendo que en algún momento él va a partir de esta tierra, él quiere cumplir con su ministerio. Las mismas palabras de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5, en su segunda carta: cumple tu ministerio. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor es estudiar la palabra, traer el mensaje de la palabra de Dios a su corazón, tratar de tocar su vida con lo que el Señor pone en mi vida, en mi corazón. Podemos ver que el peso del pastor, de líderes, es llevar la palabra de Dios, guiar al pueblo de Dios y recordarles las verdades. Vemos acá en primer lugar en la prevención que tiene Pedro. Pedro les recuerda, y observa el verso 15, Pedro no simplemente les recuerda, sino que Pedro refuerza las enseñanzas. Observa el verso 15, segunda de Pedro, en el capítulo 1. También yo procuraré, mira, ese es Pedro, su experiencia, sabiendo que tiene Señores, dado a olvidar las verdades del Evangelio, la riqueza del Evangelio, la responsabilidad en el Evangelio. Pedro dice, él va a reforzar la enseñanza. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La forma de reforzar la enseñanza es dejándonos dos documentos, dos escritos, dos libros preciosos. Se les llama epístolas pedrinas, escritas por Pedro, que nos advierten del peligro externo de la persecución y del peligro interno de la falsa enseñanza. Nosotros tenemos dos documentos de Pedro, los cuales contribuyen a la revelación progresiva de Dios, a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, y cartas muy prácticas. De hecho, si hay personas, si tú estás luchando con problemas, con tristezas, con desánimo, la primera carta de Pedro es una carta de ánimo a perseverar firme en medio de las dificultades. De hecho, Pedro les está diciendo en verso 15 lo siguiente: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Observa cómo termina este libro. En el capítulo 3, en el verso 18, observa la última exhortación de Pedro a prestar atención a la palabra de Dios. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás creciendo en la gracia? ¿Estás creciendo en conocimiento? ¿Estás creciendo en las verdades de la palabra de Dios? Si hay un mandato que tenemos todo creyente, es escudriñar las Escrituras. Tu devocional es importante, tu asistencia a la iglesia es importante, pero usted debe dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Es tristeza ver a creyentes de años que no pueden un versículo bíblico, que no pueden defender sus creencias con base en las Escrituras. Observa en segundo lugar, otra verdad más. Hemos visto cómo enfatiza Pedro su él les recuerda, él refuerza. Observa ahora que Pedro nos va a hablar de la prioridad de la palabra de Dios. Pedro ya nos ha dicho, nos va a decir, mejor dicho, en el capítulo 3, verso 18, que debemos crecer en conocimiento. Como Pedro nos exhorta a profundizar en la palabra de Dios, ahora nos dice lo siguiente para reforzar nuestra convicción de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva. Sabemos que la palabra de Dios es eficaz. Sabemos que la palabra de Dios es cortante. Sabemos que la palabra de Dios convierte el alma. Pero ¿hasta qué punto? Cada vez que me expongo a la palabra de Dios, soy afectado realmente por ella. Se afecta mi intelecto. Podemos acostumbrarnos. Anoche compartía en una clase con unos hermanos que me decían qué increíble que es que nos acostumbramos tanto a estudiar, a mirar el texto, la palabra, y nos olvidamos del poder de la palabra. Y mi deber
No simplemente es conocerla, no simplemente es comprenderla, sino que también debo cumplirla y debo comunicarla. Esa es nuestra responsabilidad. Al mirar la prioridad de la palabra en versos 16 al 19, podemos observar en primer lugar la base de la experiencia de Pedro. Observa lo que Pedro va a decir, porque él va a escribir acerca de Jesús, acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca de la vida cristiana. Pedro nos recuerda su experiencia en el momento de la transfiguración para afirmar que lo que él está enseñando, que lo que él está ministrando, que lo que él está compartiendo no son meros pensamientos, conclusiones de terceros, sino que es su propia experiencia. Y Pedro nos va a decir lo que él vio. Observa el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No son cuentos, no son invenciones, no son mitos, no son leyendas, sino por el contrario. Mira, Pedro basa la experiencia de él porque él dice, yo vi, Pedro vio, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es interesante que Juan en su primera carta, él dice lo que hemos visto y oído. Y palparon nuestras manos. ¿Por qué? Porque ellos son testigos de la persona de Cristo Jesús. De hecho, uno de los requisitos principales de un apóstol era ser un testigo. Y Pedro es un testigo de primera mano. No lo recibió en forma artificial. No es una fábula, no es una invención. Pedro no solamente, y mira la base de la experiencia, Pedro no solamente vio, observa el verso 17, Pedro también oyó, porque estuvo ahí. Pues cuando él recibió, hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, reconocimiento. Le fue enviada desde la magnífica gloria. Observa la palabra enviada. Le fue comunicada, le fue entregada desde la magnífica gloria de la misma presencia de Dios. Una voz que decía, ¿cuál es la voz? ¿Quién es el que habla? Es el Padre autenticando el ministerio del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Observa lo que Pedro no simplemente vio, sino que oyó. El verso 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Él oyó la voz de Dios, él escuchó la voz de Dios, él vio al Hijo de Dios, vio la transfiguración, y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Él está diciendo, en el monte santo, él está diciendo, queridos, la prioridad de la palabra, lo que les he enseñado, dice él, su base está en primer lugar en su experiencia. Él lo vivió, él lo experimentó. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto. Pedro está diciendo algo muy importante, esa es subjetiva. Pedro va a afirmar ahora sobre la prioridad de la palabra de Dios algo muy interesante. No simplemente la base de la experiencia, él es testigo, él lo vio, sino que porque muchas veces nosotros llegamos a conclusiones por cómo me siento, por mi experiencia. No importan las experiencias que usted ha tenido. La experiencia no está por sobre la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios está sobre cualquier tipo de experiencia y conclusión humana. Siempre les he contado de un amigo tremendamente intelectual en mi país, que él llegó a conclusión a principios de vida y él dijo, estos son mis principios de vida, son mis convicciones. Me entregó una hoja escrita a mano por ambos lados y él me dijo, Andrés, por favor, busca versículos para reforzar estas conclusiones. Equívoco. Nuestras convicciones no son previas, nuestras convicciones son producto de conocer la persona de Dios, de entender el Evangelio, vivir el Evangelio y vivir la palabra de Dios. Es por eso que Pedro habla de su experiencia. Él nos dice que la prioridad de la palabra de Dios, en primer lugar, nos habla de la base de la experiencia, pero en segundo lugar nos habla de la base de las Escrituras. Observa el verso 19, que es que es una porción conductual. Acá es clave, es importante. Mira cómo comienza Pedro diciendo, verso 19, tenemos también, en otras palabras, aparte de, viene hablando de la experiencia, de la base de la experiencia, pero Pedro va a decir, si vamos a tomar convicciones, yo les he compartido mi experiencia, yo lo vi, yo lo oí, estuve ahí,
No es un mito, no me lo contaron. Soy testigo de primera mano, pero por sobre mi experiencia, dice Pedro, hay algo mucho más seguro. Tenemos, y esto incluye a creyentes, esto incluye al pueblo del Señor. El pueblo de Dios debe priorizar la palabra por sobre sus experiencias y conclusiones. ¿Cuántas veces nuestras emociones nos llevan a adaptarnos, a pretender adaptar principios de la palabra de Dios y no sujetarnos a ella? Tenemos también la palabra profética más segura. Cuando está hablando de la palabra profética, no se refiere a los profetas menores, no se refiere a los profetas mayores, no se refiere a los profetas post o pre-exilio, sino que se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento, a la totalidad de las Escrituras, como lo va a narrar en el capítulo 3. Más seguras que qué. Pedro establece la superioridad humana. Es independiente de lo que usted crea. Lo que usted cree que es verdadero. Todas sus conclusiones de vida deben sujetarse a la palabra de Dios. Si no, hay un problema espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Jesús enseña: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted quiere adaptar su vida a lo que usted cree acerca de y no sujetarse a la palabra de Dios, es porque hay un problema, un conflicto espiritual. Es por eso que Pedro dice: tenemos la palabra profética que más segura. No hay otra cosa más segura. Toda experiencia tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Y si es contraria, debo descartarla, aunque sea una experiencia real o imaginaria. Fue una experiencia, debe sujetarse al filtro de la palabra más segura, a la cual hacéis bien. Es un deber, es una responsabilidad del creyente atender la palabra de Dios, oír la voz de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro enfatiza el hecho de que el creyente debe prestar atención a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Cada vez que usted oiga o oyes a un predicador, cada vez que tú oigas a un predicador, que escuches su enseñanza, tienes que tratar de determinar cómo está interpretando el texto. No es suficiente definiciones, definir diccionario, explicar palabras, sino cómo entiende el texto, cómo interpreta el texto, cómo presenta el texto. Estar atentos, dice, ¿atentos a qué? A la palabra de Dios. Y mira la ilustración, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Casi nos hace ver que el hombre, usted y yo, estamos en tinieblas. Estamos en un mundo en oscuridad. Así lo enseña la palabra de Dios. Y el Salmo 119, verso 105, que usted conoce, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos ayuda en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro avanzar. Es por eso que Pedro dice: debemos estar atentos, quienes, los creyentes, que sujetan su voluntad, sus emociones a la palabra de Dios, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. Hay que conocerla, hay que comprenderla, hay que cumplirla y hay que comunicarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente venga el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, y tengamos pleno conocimiento. Hoy no lo tenemos. Tenemos conocimiento en parte, pero un día, cuando estemos cara a cara con Él, seremos conocidos como Él nos conoce a nosotros. Entenderemos finalmente muchas de nuestras complicaciones y luchas que tenemos. Pero si hay algo que no debemos dudar, es nuestra convicción acerca de la palabra de Dios. Permíteme llegar casi ya al final en nuestro último punto. Hemos visto la prevención que hace Pedro. ¿Qué nos dice Pedro con respecto a este relato de la palabra de Dios? Él nos dice: Pedro recuerda y Pedro refuerza la enseñanza. Hemos visto la prioridad de la palabra de Dios. Pedro dice: yo les enseñé basado primero en mi experiencia, pero por sobre mi experiencia tenemos algo más seguro, que es la palabra profética. Por palabra profética se refiere al Antiguo Testamento. Por palabra profética se refiere a las cartas que ya estaban circulando, las cartas de Pablo. Porque en el capítulo 3, en versos 15 y 16, observa lo que dice en capítulo 3, verso 15.
Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está reconociendo escritos de Pablo. Observa el capítulo 3, verso 16. Así en todas sus epístolas, hablando en ella, en todas sus epístolas, sabe que Pablo ha escrito varias cartas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, es cierto, las cuales los indoctos, esas partes difíciles que hacen los indoctos inconstantes, tuercen, y mira lo que agrega, como también las otras escrituras. ¿Qué escrituras? La palabra profética más segura. Y cuando Pedro nos lleva a la palabra profética más segura, nos lleva en tercer lugar a la provisión de la palabra de Dios. Un par de versículos, 20, 21, tremendamente interesantes. Los leo. Dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, entendiendo, verso 20, primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos acá la preocupación de un pastor. ¿Y cuál es? Que el pueblo de Dios atienda la palabra de Dios y que entienda que la palabra de Dios es una provisión de Dios. Es la revelación especial. Nos presenta la verdad, nos presenta el Hijo, nos presenta el camino, nuestras promesas. Pedro nos lleva a la convicción, o que usted y yo debemos tener la convicción, qué convicción debemos tener acerca de la palabra de Dios. Quiero citar, antes de mirar estos dos versículos, dos pensadores cristianos. Uno, en primer lugar, es un teólogo. En primer lugar, uno es un teólogo. En segundo lugar, vamos a mirar a un apologista. Quiero que observes conmigo, en primer lugar, el pensamiento del apologista. Y me refiero a Josh McDowell. Josh McDowell dice lo siguiente: la Biblia es única en cuanto a comienzo, a carácter, contenido y costo. Y es interesante notar también que podemos observar que no simplemente es única, sino que ahora podemos ver cómo se enfatiza o se enseña o se establece la verdad en este caso de un teólogo. Este teólogo dice lo siguiente. Teólogo Sperry Schaeffer dice: la Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese, o que podría escribir si pudiese. ¿Por qué? Porque la Biblia es única. Ahora, déjame decirte algo. La provisión de la palabra de Dios. Pedro quiere que usted y yo lleguemos a esta comprensión, la comprensión de la revelación. Mira lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto. Es decir, esto debe estar claro en la mente de todo creyente. ¿Qué debe estar claro? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Presta atención. Pedro no está diciendo que no podemos interpretar la Biblia. Sí debemos interpretar la Biblia. Si no interpretamos la Biblia, no podemos entender. Lo que Pedro se está refiriendo acá no se está refiriendo a que tú y yo interpretemos la Biblia, sino que tiene que ver con los profetas de la antigüedad, con esos hombres que recibieron la palabra de Dios. Ellos no la inventaron. La palabra de Dios a ellos no vino porque ellos buscaron a ver qué escribo acerca de Dios. No fue en voluntad, no fue por su voluntad, sino que fue la obra de Dios. Dios obró en la mente de estos autores, los llevó para que ellos recibieran la palabra de Dios. No es que ellos dijeran: ok, hoy voy a escribir un capítulo de la Biblia. No fue así. Observa, hay que la comprensión de la revelación. Es aquí el acto de Dios. Dios decidió intervenir en la experiencia humana de algunos hombres para que ellos fuesen los receptores y los comunicadores de la voz y la verdad de Dios. Observa el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es de interpretación privada, no es de capricho humano, no es que Pedro dijo: ok, voy a escribir la palabra de Dios en el día de hoy.
No fue así. Es la obra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por capricho humano, sino nexo de contraste, que los santos hombres de Dios, estos santos hombres son hombres apartados, hombres comunes, no fueron hombres de un dote especial, fueron hombres que Dios en su soberanía los seleccionó, los eligió, los apartó y les dio una comisión especial. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Es interesante que esta palabra inspirados significa guiados, controlados, llevados, tomados. El Espíritu Santo de Dios tomó en la experiencia de estos hombres, en sus vidas, algo, lo que ellos estaban escribiendo, Dios los tomó, Dios les dio esa inspiración, Dios les ayudó en sus pensamientos, Dios les ayudó en sus ideas, Dios les ayudó en la selección de las palabras, pero no fue un dictado. ¿Por qué digo que no fue un dictado? Si Dios hubiese dictado su palabra, todos los 66 libros de la Biblia tendrían el mismo estilo literario, pero no es así. Vemos que en las Escrituras hay 40 hombres, pero estos hombres fueron aportados por Dios y el Espíritu Santo los guió, los llevó. Es como darles la dirección, es conducirlos, y los condujo para que escribieran sin error y sin omisión la palabra de Dios. Es interesante que nuevamente la palabra inspirados, pero que no es la misma palabra griega, aquí es phobos, en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 21, pero Pablo en su último escrito, y es interesante que tanto Pedro como Pablo, lo último que escriben, lo último que ellos van a redactar es sobre la palabra de Dios, y Pablo en su última carta, en el capítulo 3, verso 16, afirma lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra que Pablo utiliza en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, es inspirada, como por así decir, soplada, que Dios le dio su aliento. ¿Y qué significa esto? Que cuando ese hombre escribió bajo la inspiración divina, por así decirlo, Dios lo que hizo es soplar sobre ese escrito. Y al soplar sobre ese escrito le dio autoridad y le dio vida, de tal forma que lo que la palabra de Dios contiene, lo que dice la palabra de Dios de principio a fin en nuestro arreglo de Biblias, de Génesis de Apocalipsis, los 29 libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, todos tienen ese soplo divino, es decir, son la palabra de Dios, no contienen la palabra de Dios. Y esto es importante, no hay una porción que sea más importante que la otra, tal vez en profundidad lo sea, pero no hay una porción que sea más inspirada que otra. Aún las genealogías, los nombres. Ahora, Dios utilizó mentes humanas y ellos utilizaron su vocabulario, su forma de expresar, aún con sus limitaciones, pero aún en eso estaba el control soberano del Señor, de tal forma que cuando ellos escribieron, lo que está registrado para nosotros es exactamente lo que Dios quiso que nosotros recibiésemos. A veces ellos utilizaron la misma palabra, pero bajo la inspiración divina y bajo la experiencia de ellos, algunos le dieron una connotación diferente. Por ejemplo, para Juan, cada vez que él habla acerca de la carne, se refiere a la humanidad. Pablo, cuando habla de carne, por lo general se refiere a la naturaleza pecaminosa. La misma palabra, pero su entendimiento, su comprensión, ¿cómo lo entendemos? Al leer las Escrituras. Queridos, Dios nos entregó su palabra soplada. Dios dirigió las mentes de esos hombres para que escribieran sin error. Y luego que ese escrito estuvo ahí, Dios sopló sobre ese escrito, dándole vida, dándole autoridad a la palabra. Ahora, no todo lo que Pedro escribió, no todo lo que Pablo escribió fue inspirado, pero lo que nosotros tenemos en este maravilloso libro llamado la Biblia es la palabra de Dios, a la cual debemos dedicarnos de por vida a conocerla, a comprenderla, a cumplirla y también a comunicarla. Se me fue el tiempo. La aplicación es suya.
pero Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes la preocupación de un pastor. ¿Cuál es? Que usted se alimente de la palabra de Dios, que usted tenga convicciones de la palabra de Dios, que usted obedezca la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que se abra las Escrituras y se me enseñe correctamente, no solo definiciones, no solo explicaciones, cuando ese hombre de Dios, frente a la presencia de Dios, busca la dirección del Espíritu Santo para comprender y la presenta y la lleve, oiga usted la palabra de Dios que afecte su vida. Y cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, debemos ser diferentes. Que no pase un día sin que estemos en contacto diario con la palabra de Dios. Amén. La aplicación es suya. Bendito Padre Celestial. Te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y este lindo tiempo de haber compartido, Señor, algunos pensamientos acerca de tu palabra, del peso y la preocupación de un pastor por su iglesia, por su rebaño, para que ellos crezcan en conocimiento de tu palabra. Líbranos a nosotros que predicamos y enseñamos de sencillamente llevar y aplicar la Escritura. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, a luchar con tu palabra, a oír tu voz y luego llevar tu palabra al corazón de tu pueblo. Que podamos ser responsables en esto, para que podamos honrar tu santo nombre. Añade tu bendición a lo que hemos considerado del consejo de tu palabra, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.